amigos, mi nombre es Marcos Berbesí, soy enfermero profesional colombiano y actualmente trabajo como enfermero en Alemania. Y bueno, decidí hacer estos videos porque quiero compartir un poquito mi experiencia de trabajo aquí en Alemania, mi experiencia en todo este proceso de homologación del título y demás. Y porque sé que hay mucha gente que está interesada en hacer una experiencia profesional en el extranjero. Y bueno, actualmente en Alemania es un muy buen lugar para trabajar como enfermero y tener como la oportunidad de seguir estudiando, de trabajar, de hacer nuevas experiencias. Y a veces, bueno, falta un poco de información, aunque hay mucha información en internet, a veces es un poco complejo saber cómo qué realmente es cierto, qué no y cuáles son pues como las cosas que realmente se deben tener en cuenta cuando uno está pensando pues en irse a otro país, a hacer una homologación y a trabajar pues obviamente como enfermero. Y bueno, como les decía, yo soy enfermero de la Universidad de Pamplona. Comencé mi carrera en el año 2006, terminé materias en el 2010, a final de año 2010 y me gradué a inicios del 2011, según el calendario pues, académico de mi universidad. Em, bueno, para nosotros en Colombia es obligatorio presentarse al concurso de año rural. Yo me presenté a este concurso, pero salí exonerado. No habían suficientes plazas, así que bueno, recibí de una vez la tarjeta profesional para empezar a trabajar y trabajé 6 meses en Buenaventura en una unidad de cuidados intensivos en una clínica que se llama Santa Sofía del Pacífico. Muy buena experiencia, muy buenos amigos encontré en Buenaventura y luego trabajé 6 meses más en Puerto Boyacá porque una compañera de la universidad era de Puerto Boyacá, es de Puerto Boyacá y en ese momento necesitaban un enfermero para el área de hospitalización y urgencias y bueno, empecé a trabajar en Puerto Boyacá y trabajaba en hospitalización, urgencias, cuando hacía turno de noche eran urgencias, de día en hospitalización y bueno, a veces tenía que también estar un poco en cirugía, en la parte de sala de partos, bueno, en fin. Y luego en el 2012 me fui a trabajar a Medellín. En Medellín trabajé más que todo en el área de urgencias y bueno, también tuve algunas veces en pediatría, un poco aquí, un poco allá. Y digamos que el mayor tiempo de experiencia fue en cirugía, en el Hospital Pablo Tobón Uribe. Y bueno, allí trabajé hasta diciembre del 2018 y luego, bueno, ya decidí salir del país, me vine a Alemania. Inicialmente había pensado en irme a trabajar a Canadá y era pues como el proyecto inicial porque bueno, era trabajar en Canadá y entonces bueno, empecé a estudiar francés porque quería pues como estar en la parte oriental de Canadá. Fue un poco difícil porque los procesos de inmigración a Canadá son muy diferentes al proceso de inmigración, por ejemplo, a Alemania. Y la cosa es que no puedes, cuando llegas a Canadá, si vas a hacer homologación del título, aparte de que ya tienes que tener un muy buen nivel del idioma, que en mi caso era francés, bueno, yo estudié un poco de francés, pero para hacer la homologación del título debes realizar unos cursos adicionales, que son más o menos año y medio o algo más. Bueno, la verdad no estoy muy seguro. Realmente para Canadá es mucho más fácil cuando tienes una beca para hacer una maestría en una universidad, que era mi caso, que fue mi caso. Y obviamente pues era mucho más fácil. Pero para homologar un título como enfermero es un poco más complejo. Bueno, después encontré la posibilidad aquí en Alemania y bueno, aquí funciona todo un poco más diferente. Entonces, bueno, me decidí por Alemania, aunque sabía pues que el idioma obviamente iba a ser muy complejo al principio, pero bueno, siempre que hay una muy buena motivación se puede aprender. Entonces, bueno, eso como un poco lo que hice antes de venirme a Alemania. Bueno, y para continuar un poco, es porque mucha gente me ha preguntado si es posible realmente trabajar como enfermero en Alemania o que si debemos trabajar como auxiliares de enfermería. En Colombia, no sé, no estoy muy seguro cómo funciona en toda Latinoamérica, pero en Colombia, si quieres ser técnico auxiliar en enfermería o técnico por competencias, que también se llama, hay escuelas donde recibes esta formación, que es una formación de más o menos año y medio para ser técnico auxiliar en enfermería o técnico por competencias. Cuando vas a ser enfermero profesional, debes ir a la universidad y debes estudiar
Bueno, eso depende mucho de cada universidad, pero en mi caso, mi universidad son 9 semestres, que realmente puedes alcanzar la carrera en 8 semestres, porque el último semestre son materias adicionales que puedes colocar dentro de los otros semestres. Pero bueno, más o menos ese es el promedio en general en Colombia para ser enfermero profesional. Entonces, bueno, mucha gente me ha preguntado si realmente podemos trabajar como enfermeros profesionales en Alemania o si debemos trabajar como auxiliares. Bueno, se puede trabajar como las dos, pero creo que el objetivo para nosotros profesionales de enfermería cuando venimos a Alemania es alcanzar una homologación del título y trabajar realmente como enfermeros en Alemania. Y bueno, la cosa es que sí se puede. Yo tengo ya mi homologación y trabajo como enfermero alemán. Em, sí, la cosa es que en Alemania actualmente hay una carencia de personal de enfermería muy grande y los hospitales están haciendo una campaña para conseguir personal en todo el mundo. Yo les voy a hablar un poco siempre del lugar en el que estoy trabajando porque es donde, pues, donde tengo experiencia y donde sé como más o menos cómo funciona un poquito todo aquí en el hospital. Digamos que esa carencia de personal que hay es a nivel nacional. O sea, Alemania está organizada por, diríamos en Colombia, por departamentos, que aquí se llaman Bundesland, y a nivel general hay una carencia muy grande de personal de enfermería en todas las áreas, no solamente en hospitalizaciones. De pronto han escuchado mucho que hay mucha gente que llega y trabaja en hogares de ancianos, también lo hay, y hay mucha gente que no se homologa como enfermero y está trabajando como auxiliar de enfermería porque no tienen el nivel de alemán para hacer la homologación o porque simplemente no tienen la suficiente información. Entonces se quedan trabajando en hogares de ancianos, que pues obviamente también es una muy buena opción, pero como les dije, el objetivo siempre es obtener una homologación del título. Bueno, entonces en las áreas clínicas y en las áreas, digamos, de hogares de ancianos, siempre hay muchas oportunidades laborales. La cosa es que, bueno, yo estoy trabajando en el sur de Alemania. El Bundesland o el departamento en el que yo trabajo se llama Baden-Württemberg. La capital es Stuttgart y en Stuttgart es donde se hace todo el proceso de homologación, es donde se envían todos los documentos y demás. Yo trabajo en una ciudad más al sur, que es un poco más pequeña, que se llama Freiburg, Friburgo de Brisgovia, en alemán es Freiburg im Breisgau, y es la ciudad que está sentada sobre la Selva Negra. Entonces, bueno, más adelante también les estaré contando y mostrando un poco de la ciudad donde vivo, que es una ciudad muy bonita y que frente a las ciudades grandes de Alemania como Berlín o Frankfurt, Düsseldorf, Köln, tiene muchas ventajas porque está en una esquina fronteriza, es decir, a un lado tenemos la frontera con Francia y al otro lado está la frontera con Suiza. Entonces, bueno, para la gente que nos gusta como un poco conocer muchos lugares, bueno, a mí me ha quedado súper esta ciudad porque estoy en un lugar como muy, muy estratégico. Bueno, ya me desvié el tema. No, lo que les estaba diciendo es, bueno, aquí en el lugar donde yo estoy trabajando hay un hospital que se llama el Hospital Universitario de Freiburg, Universitätsklinikum Freiburg, y es uno de los hospitales más grandes de Alemania. Y actualmente el hospital está realizando campañas para conseguir profesionales de enfermería que quieran venir a Alemania a trabajar y que quieran homologarse como enfermeros, porque el hospital realmente necesita enfermeros profesionales eh, para trabajar porque hay mucha carencia en diferentes servicios. Bueno, no me pagan por decir esto, pero simplemente es porque realmente en mi caso hubiese querido que hubiese una persona que hubiera tenido la experiencia y que me hubiera dado la información, porque es muy importante pues como conocer la información de alguien que haya vivido el proceso y que sepa cómo funciona todo. Bueno, entonces, como les decía, hay mucha carencia de personal y el hospital, por ejemplo, aquí en el hospital donde yo trabajo, me he encontrado con gente de muchas partes. Bueno, hay gente de aquí de Europa, de Italia, de España, de Albania, bueno, de todos los países circundantes. También hay mucha gente que viene de las Filipinas, de los países asiáticos, pero también me he encontrado con gente de Perú, de Chile, de México y bueno, hay algunas personas de Colombia, no en el área de enfermería, pero sí en el área de medicina, que también obviamente eso es otro tema, que también requieren personal de medicina. No hablo mucho de eso porque no conozco muy bien cuáles son los requisitos de homologación para médicos, pero bueno, también necesitan médicos. Eh, También hay gente de Venezuela y bueno, también hay gente de Colombia en enfermería, que bueno, yo. Eh, sí, eso es como para decirles como que el hospital realmente, los hospitales están buscando gente y están ofreciendo mucha información y mucha ayuda para las personas que quieran venir a Alemania a homologar su título y
hacer una experiencia aquí en Alemania. Bueno, realmente es mucha información y voy a tratar de hacer varios videos como para no aburrirlos tanto con un solo video, con toda la información, con tantas cosas. Pero bueno, lo primero es como decirles que sí es posible hacer una homologación y voy a empezar pues como a nombrarles un poco, empezando como cuáles son las diferencias de nuestra profesión con la formación que tenemos en Latinoamérica. Y ya luego, bueno, si les gusta el video, me dejan las preguntas que tengan y yo trato de recopilar como la información teniendo en cuenta las preguntas que hayan hecho para hacer como, no sé, como algo un poco más, más organizado, ¿cierto? Y es como, la idea es como contarles paso por paso eh, cuáles son los requisitos que se deben tener para hacer una homologación en Alemania y, y bueno, decirles que no es imposible y que los documentos que se deben recoger realmente no es del otro mundo, son cosas que se pueden hacer por uno mismo. Aquí va otra cosa y es que hay muchas empresas que actualmente trabajan para buscar personal en estos países y traerlos a Alemania. Y hay mucha gente que opta por esto porque piensan que de pronto es muy difícil hacerlo por sí solos porque hay que conseguir documentación y demás. Pero bueno, está ese camino que hay muchas empresas, no voy a nombrar ninguna porque igual, bueno, hay muchas que lo hacen, pero es también decirles que por sí solo se puede hacer. O sea, directamente con un hospital o directamente uno mismo conseguir todos los documentos y bueno, seguir el proceso para hacer la homologación. Bueno, les decía, las diferencias un poco de lo que es enfermería en Alemania y de lo que es enfermería en nuestros países. Yo voy a hablar un poco de lo que es la enfermería en Colombia, porque es donde conozco muy bien. Y bueno, aquí de Alemania, como les decía, del estado de Baden-Württemberg, que es donde me homologué como enfermero. Bueno, para nosotros en Colombia, como les dije antes, son 4 años y medio, 5 de formación. Y la cosa es que nosotros en Colombia tenemos un plan educativo bastante amplio. Es decir, nosotros vemos durante toda la carrera muchas materias que son, digamos, en mi universidad las materias se veían por ciclo vital. Es decir, empezábamos con un poco de salud comunitaria, con historia de la enfermería, con un poco como entrando en lo que es la temática de la enfermería y ya luego seguíamos con los ciclos vitales. Entonces veíamos adulto, niño, materno-infantil, ginecología, bueno, todo. Es decir, en Colombia y creo que en todos nuestros países de Latinoamérica, la formación es una formación general. Es decir, vemos absolutamente, por decirlo así, de todo. O sea, es como un brochazo de todo. Vemos farmacología, pasamos por las unidades de hospitalización, cuidados intensivos, cirugía, anestesia, bueno, todo. Y también la parte pues como organizativa, políticas, de cómo funciona nuestro sistema de salud, también un poco de emprendimiento, de creación de empresas. Bueno, digamos que yo estoy muy satisfecho con la formación de la universidad porque fue una formación muy integral, muy completa. Y bueno, también es porque tenemos la oportunidad de cuando nos graduamos de inclinarnos por diferentes áreas, por áreas clínicas, por áreas administrativas, bueno, en fin, hay digamos que muchas ramas en las que nos podemos mover y trabajar en Colombia. Aquí en Alemania es un poco diferente. La profesión en Alemania, eh, bueno, el título general de enfermero se llama en alemán Gesundheits- und Krankenpfleger, que sería como el enfermero raso que uno dice, el enfermero general en Colombia. Pero aquí en Alemania la formación funciona de la siguiente manera. Tú puedes hacer la profesión de enfermero general, que dura 3 años, y aquí va una cosa. Los enfermeros alemanes estudian 3 años y en esos 3 años hacen más horas teóricas y más horas prácticas que las que nosotros hacemos en Colombia en 5 años o en 4 años y medio. Así que es un poco diferente. Bueno, ustedes dirán por qué en 3 años hacen más horas que nosotros. Porque el sistema de formación de ellos es un sistema dual. Aquí en Alemania hay formación Ausbildung, que duran 3 años, Studium, que duran 3 4 5 años, dependiendo, están las maestrías y bueno, todo lo demás. Pero para enfermería se llama Ausbildung y dura 3 años. Entonces, la cosa es que los estudiantes llegan a la universidad, van, no sé, un mes y medio a la escuela de formación, son 8 horas diarias de clase,
durante ese tiempo y luego digamos que se van a un servicio del hospital donde vayan a hacer su práctica y están, digamos, 3 o 4 meses más haciendo turno de 8 horas prácticas en el servicio acompañados de un enfermero que ya sea un enfermero profesional. Entonces digamos que están muy metidos en el campo y son muy específicos. Cuando digo específicos es, aquí hay algo muy chévere que me parece y es que por ejemplo cuando se termina eh, lo que nosotros llamamos en Colombia el bachillerato, los estudiantes pueden ir al hospital y hacer una semana de una cosa que se llama hospitación, que es como ir a hacer un reconocimiento del área y ir a mirar y decir, bueno, a mí me gustaría estudiar medicina, enfermería, no sé qué. Entonces puedo llegar al hospital y estoy una semana observando cómo funciona todo y luego me puedo decidir. Entonces, enfermería es muy específica. Está la gente que hace una enfermería general, pero también hay mucha gente que hace una formación específica. Es decir, yo quiero ser enfermero de pediatría. Yo quiero ser enfermero de cuidados intensivos. Yo quiero ser enfermero de cirugía, que es lo que nosotros en Colombia conocemos como instrumentación quirúrgica, que aquí es un enfermero de cirugía. Entonces, si te decides, vamos a hablar, bueno, yo en este momento estoy como enfermero de anestesia, entonces voy a hablar un poquito de eso. Si digamos, la persona dice, no, es que yo quiero ser enfermero de anestesia, entonces, ¿qué pasa? La persona, los 3 años, se dedica a estudiar solamente en esa área, por decirlo así. Entonces, el primer año se ve a manera general, cuidados básicos, todo lo que tiene que ver con el cuidado integral del paciente básico, de cuidados básicos, y pues como a manera general. Y los 2 siguientes años, la persona está en el área de anestesia, en el quirófano, con el anestesiólogo y con otro enfermero profesional formándose todos los días, todos los días. Entonces, bueno, eso tiene sus ventajas porque las personas aquí son muy tesas en lo que hacen. O sea, una persona que trabaje en cuidados intensivos sabe muchísimo de medicamentos, muchísimo de fisiología, sabe muchísimo de ventilación mecánica, porque realmente ellos se enfocan, si va a ser enfermero de anestesia, de cuidados intensivos, obviamente se enfoca en lo que es importante para el paciente de cuidados intensivos. Entonces deja como, digamos, un poco de lado, digamos, salud comunitaria, no sé, lo que nosotros en Colombia llamamos epidemiología, PAI o bueno, otras cosas que realmente para ellos en ese momento digamos que es un poco secundario. Eso por un lado las ventajas, las personas son muy bien formadas y saben mucho de su área. La desventaja cuando te enfocas por una sola área y haces la Ausbildung como enfermero específico de un área es que luego es más difícil cambiarse de área. Por ejemplo, ir a que ya me cansé de cuidados intensivos y quiero una hospitalización o quiero ir a, no sé, a urología o bueno, lo que sea. Es un poco más complejo porque te formaste en un área específica. Lo que mucha gente hace es que hacen la enfermería general y luego ya se enfocan por diferentes áreas. Yo me homologué como enfermero general, que me da como más opciones de trabajar en diferentes áreas. Y como tenía mi experiencia, la mayor experiencia que he hecho en Colombia era en áreas quirúrgicas, me enfoqué por la parte de anestesia y me dieron la oportunidad de presentar un examen en el área de anestesia y ahora trabajo como, o sea, estoy homologado como enfermero general, pero estoy trabajando en un área especializada que sería como, aquí se llama anestesiflega, que es enfermero de anestesia, que eso también es posible hacerlo. Pero por ejemplo en mi caso, si yo más adelante digo, bueno, no, ya no quiero trabajar más en anestesia, quiero hacer una experiencia en otra parte, el hospital me brinda la oportunidad de irme un mes a un área, al área que quiera. Por ejemplo, me quiero pasar a cuidados intensivos. Entonces, bueno, me puedo ir un mes a cuidados intensivos, hacer como una práctica, que obviamente es paga también porque hace parte del trabajo, y ya luego podría escalar a trabajar en esa área. Entonces, así funciona como un poco diferente. Y como ellos son tan específicos en la formación, por eso ellos hacen muchas más horas que las que nosotros hacemos en Colombia en todo el tiempo. Bueno, ¿dónde puede trabajar un enfermero colombiano que se homologa, o un enfermero latinoamericano que se homologa en Alemania? ¿En qué áreas puede trabajar? Realmente nosotros tenemos la oportunidad de trabajar en cualquier área porque nosotros tenemos una formación bastante buena, una formación muy integral que nos abre pues como puertas hacia diferentes áreas. Entonces realmente lo que veo que hacen aquí en el hospital, por ejemplo, y yo hablo de mi hospital porque del hospital donde trabajo porque es donde tengo la experiencia, miran nosotros en nuestro país en qué áreas hemos tenido experiencia y nos dan la oportunidad de hacer como un proceso de integración en esa área, por decirlo así. Es decir, haces como una práctica paga en esa área
te preparas para presentar un examen en esa área específica, si quieres un área especializada como cuidados intensivos, oncología, anestesia, cirugía, bueno, lo que sea, y puedes trabajar en una de esas áreas especializadas. También puedes trabajar en una hospitalización general, pero bueno, trabajar en áreas especializadas tiene algunas ventajas en cuanto a salario, en cuanto a organización de tiempo y esas cosas. Entonces, bueno, para los colombianos que tenemos y los latinoamericanos que tenemos experiencia en áreas especializadas, tenemos la oportunidad obviamente de presentar un examen y homologarnos como enfermeros generales, pero trabajando en un área especializada, que eso es muy ventajoso. Si no tengo experiencia, ¿puedo intentar hacer la homologación en Alemania? Sí. Si no tengo experiencia, también. De hecho, el hospital ofrece, al principio, cuando uno inicia, el hospital le hace como un proceso de integración. Digamos que aquí son muy organizados con el cuento de la integración del personal extranjero al área de trabajo. Eso aquí se llama Einarbeitung y es un tiempo en el que la persona está en el área acompañada trabajando con un enfermero alemán como un par que le ayuda a pues como a entender un poquito todo cómo funciona el sistema y cómo funciona todo pues aquí. Sí, es un poco como gente que me ha preguntado, lo que pasa es que yo me acabé de graduar de la universidad y no tengo aún experiencia, ¿puedo postularme a una homologación? Sí se puede. De hecho, lo que los hospitales están haciendo ahora es tratando de ir a las universidades, de presentar a los hospitales como futura fuente de empleo para que las personas que aún se encuentran en formación en las universidades comiencen con el aprendizaje del idioma para que cuando terminen la universidad les sea más fácil, porque creo que una de las cosas más difíciles para el cuento de la homologación y para la integración en la vida acá es el aprendizaje del idioma alemán. Porque como ustedes saben, los que tenemos español como lengua materna es un poco más fácil aprender francés, italiano, portugués, bueno, esas lenguas romances que aprender alemán, que es un poco más diferente. Pero igual, bueno, no es imposible. Entonces sí, si aún estás en la universidad y bueno, puedes empezar con los cursos de alemán y aprender un poco y ya después es un poco más fácil porque digamos que en mi experiencia lo más difícil de todo el proceso es el aprendizaje del idioma. Bueno, otra cosa muy importante, un enfermero colombiano que se homologa o un enfermero latinoamericano que se homologa en Alemania, ¿gana lo mismo que un enfermero alemán? Sí, gana exactamente lo mismo que un enfermero alemán. ¿De qué depende que uno gane más o que gane menos? Eh, bueno, obviamente si no se ha homologado y trabaja en un hogar de ancianos o en otro lugar sin homologación, gana menos porque no está trabajando como enfermero. Pero después de la homologación, gana lo mismo que gana un profesional alemán. ¿Cuál es la diferencia? Acá hay una escala de, de contratación, por decirlo así. Es decir, si apenas te graduaste o si ya tienes 2 o 3 años de experiencia o si hiciste una especialización en el hospital o cosas así, ganas un poco más. O sea, a medida que va pasando el tiempo y vas teniendo más experiencia o que realizas una especialización en el hospital, puedes obtener aumento del sueldo. Pero inicialmente, si llegas a trabajar como enfermero, vas a ganar lo mismo que trabaja un enfermero, lo mismo que gana un enfermero alemán. Se trabaja al mismo tiempo que trabaja una persona alemana, es decir, es igual, totalmente, estamos igual al mismo nivel. Igual al mismo nivel. Bueno, estamos al mismo nivel en cuanto a la parte salarial y en cuanto a lo que tiene que ver con beneficios y todo. O sea, realmente no hay ninguna diferencia. La única diferencia es que ellos hablan mejor alemán que nosotros, pero ajá, también se puede aprender y con el tiempo pues es mucho más fácil ya después integrarse a la vida, a la vida cotidiana y al sistema, cómo funciona todo en el hospital. Y ya, creo que lo más importante, sí, como les digo, lo más difícil es todo el idioma. Los documentos que se deben recoger, como les decía, no son nada del otro mundo. Eh, y bueno, ya, sí se puede. Bueno, y ahora sí como entrando un poco en materia de lo que es la homologación. ¿Qué se necesita para homologar un título en Alemania? Lo voy a decir como a manera general y ya más adelante si alguno pues tiene como preguntas específicas, como le dije, me las dejan y yo trato de organizar un poco más y bueno, esto es como a manera general. ¿Qué se necesita para iniciar un proceso de homologación en Alemania? Para iniciar el proceso. Uno puede iniciar el proceso de homologación con un nivel B1 de alemán. Para el marco común europeo de las lenguas está A1, A2, que son niveles básicos, B1, B2, que son niveles intermedios, y C1, C2, que son niveles avanzados para los idiomas, que eso pues
Eso cuenta para todos los idiomas, francés, alemán, italiano, español, todos. Uno puede iniciar un proceso de homologación, es decir, uno puede dejar que el gobierno empiece a mirar su información y a trabajar esa información para saber si uno es candidato a la homologación con un nivel B1 de alemán. Es decir, cuando tengas un B1 de alemán puedes enviar todos los documentos al gobierno para que ellos comiencen a hacer todo el trámite de homologación. Para expedir como tal el título, la homologación, se necesita un B2. Pero para iniciar el proceso se puede hacer con un nivel B1 de alemán. Se necesita el acta de grado de la universidad, el diploma de la universidad, una sábana de notas de la universidad y adicionalmente a eso se necesita un documento donde la universidad especifique las prácticas que uno realizó. Esa parte es muy importante. Digamos que en el caso mío eso fue como un poco lo más difícil porque mi universidad no tenía como un formato específico establecido para... para expedir esa certificación de las prácticas, porque a nosotros nos dan, es una sábana de notas donde aparecen las materias que uno cursó, el número de créditos, las horas y la nota. Pero bueno, las personas en la universidad, la jefe del programa, la jefe de prácticas estuvo muy pendiente de eso y me colaboró muchísimo con los documentos y bueno, realmente eso tampoco fue pues como tan difícil. Demoró un poquito porque obviamente como les digo debían hacer ese formato, pero bueno, muchos agradecimientos a las personas de mi universidad, de la Universidad de Pamplona, que estuvieron muy pendientes de eso y me apoyaron mucho con la consecución de los documentos. Bueno, entonces diploma, acta de grado, notas de la universidad, descripción de las prácticas, ahí debe decir en qué lugar se hizo la práctica, cuánto tiempo duró y un poco pues como la descripción a manera muy general de las actividades que se hacen. Eso para la parte de la homologación. Ya para la parte pues como de la obtención de la visa y todo lo demás, sí son cosas pues como muy generales que digamos que en otro video también les contaré un poco como cuáles son las cosas que necesitan para una visa pues alemana cuando sigue. Pero eso es pues como muy específico pues ya de la parte de embajada y bueno todo lo que tiene que ver con esas otras cosas. Como les digo y como pueden ver realmente creo que lo más difícil de conseguir en ese momento es el idioma, el nivel B1 de alemán que se necesita para iniciar como estos trámites. Pero bueno, sí se puede. ¿En cuánto tiempo alcanzo yo un nivel B1 de alemán? Depende. Eso depende mucho de cuánto tiempo estudie por semana y de cuánto interés tenga y de qué tan intensivo sea, sobre todo. Nosotros mis compañeras y yo hicimos B2 en 6 meses de estudio, pues 6 meses intensivos, pero muy intensivos. Entonces puede durar mucho más. El que les diga que pueden lograr un B2 en 3 meses, en 5 meses, bueno, es una mentira porque eso depende mucho de cada persona. Hay personas que pueden lograr un B2 en 6 meses porque estudian todos los días de lunes a domingo, 8 horas o 9 horas diarias y bueno, pues obviamente. Pero si uno no está haciendo un curso que no es tan intensivo o no todos aprendemos a la misma velocidad y no todos los idiomas son igual de fáciles de aprender, entonces puede durar un poco más. Eso depende pues como de cada persona. Sí. En mi caso, por ejemplo, yo logré un B2, casi C1 de francés. Casi, no sé, duré estudiando casi 2 años y medio, pero no era intensivo. Asistía en las noches a clase o muy poco, a veces los fines de semana. Y me demoré casi 2 años y medio para alcanzar un B2. Y en alemán, como era tan intensivo el curso, alcancé el B2 en 6 meses de estudio. Bueno, pero como les digo, eso es diferente. Eso es diferente por cada persona, pero obviamente sí se puede lograr un nivel de alemán. El nivel de alemán que se necesita para la homologación. Bueno, eso es todo por ahora porque no quiero hacer los videos tan largos porque eso aburre. Pero bueno, compártanlo si conocen a alguien que quiere conocer un poco más del proceso de homologación de títulos en Alemania. Y como les digo, déjenme las preguntas que tengan y bueno, después trato como de hacer un video específico con cada cosa para explicar un poco más a fondo y mostrarles pues un poco más, también les mostraré un poco sobre el hospital, algunas fotos del hospital y contarles cómo es mi trabajo en el hospital. Pero bueno, es como para decirles que quiero compartir con ustedes mi experiencia y decirles que sí es posible hacer un proceso de homologación en Alemania.
y que hay muchas oportunidades para trabajar aquí y para hacer especializaciones em, y para seguir formándose como profesional. Entonces, bueno, si conocen a alguien que tenga interés y que quiera conocer un poco, ayúdenme a compartir ese video y ya, me dejan sus preguntas abajo y ya luego estaremos hablando un poco más de todo. Y les dejo unas foticos de la ciudad donde vivo y de los lugares que he conocido para que se animen. Bueno, hasta la próxima.